Hola amigos, bienvenido a un nuevo video de su serie de cursos de Excel. En este video, como parte de la sección de Power BI, vamos a crear una tabla importándola, en este caso desde Excel, y vamos a revisar el uso de las herramientas de Power BI para crear columnas calculadas y medidas. Y aquí tenemos abierto entonces nuestra versión desktop de Power BI y vamos a proceder entonces a importar los datos desde el menú inicio de Power BI. Vamos a importar los datos. Aquí tenemos entonces obtener datos y recuerden que el listado principal aparece como fuente principal de datos a importar la de Excel, que en este caso es el origen de datos que vamos a utilizar. Vamos a usar un libro que se llama Nómina para Power BI, el cual ustedes pueden descargar desde la página del curso una vez que se registren. Ok, aquí la tenemos, Nómina para BI, y que va a servir en este caso para ilustrar nuestro ejercicio. Nómina para Power BI, abrir. En este caso recuerden que él va a tener una barra de progreso donde me dice que está importando la información. Y en este ejercicio vamos a trabajar con un grupo más pequeño de datos, una nómina, una empresa que tiene un poco menos de 1000 trabajadores y de los cuales vamos a hacer algunos cambios en cuanto a los datos a mostrar en columnas y en medidas que se crean, al igual que en otras herramientas como Power Pivot, también se crean en Power BI. Observa en este momento que lee la información que está dentro del libro Nómina para Power BI.xlsx y descubre que hay una hoja llamada nómina y una tabla denominada nómina-trabajadores. Ahí me interesa analizar la data que tenemos dentro de la tabla que está dentro de la hoja nómina que pertenece al libro Nómina para Power BI. Entonces marco la tabla nómina para trabajadores. Fíjense que aquí hay una sola tabla, la marco. Y ahora voy a indicarle, una vez que seleccione la tabla, nómina para trabajadores, le digo entonces, ok, una vez cargada la información, recuerden de que queremos cambiarnos de visualización de informe, nos vamos a cambiar entonces a la visualización de datos. Ok, observen que aquí tenemos entonces la nómina que cargamos desde la hoja de Excel y específicamente de la tabla nómina-trabajadores. Fíjense que los paneles laterales, aquí tenemos la columna de los campos que aparecen dentro de la tabla nómina trabajadores que importamos de Excel. Este panel derecho ustedes pueden encontrarlo en forma de persiana o lo pueden expandir si quieren, en este caso, ubicar un dato en particular. Recuerden que en este caso para algunos cambios de formato, como el caso de la fecha de nacimiento que aparece con una fecha en formato largo, recuerden que irnos al menú contextual modelado, categoría, formato. Fíjense que el tipo de datos es fecha y acá en el formato del tipo de formato fecha principal o el tipo de datos fecha podemos escoger en este caso un formato de fecha corta para la columna seleccionada. Tenemos un menú desplegable y podemos escoger en este caso que tenga solamente 2 dígitos para el mes, 2 dígitos para los días y 4 dígitos para el año. Igualmente lo podemos hacer para el caso de la fecha de ingreso de la empresa, que también aparece como una fecha de ingreso larga, que es el formato que aparece acá por defecto, y podemos entonces seleccionar que este formato de fecha sea un formato de fecha no extenso como en este caso, sino uno más resumido en el caso de estas dos columnas que se refieren a fechas. Y tenemos entonces fecha y hora. Vamos a escoger un formato corto. Ok, entonces fíjense ahora cómo aplica los cambios. Y en la columna tanto de la fecha de ingreso que acabo de seleccionar va a aparecer ahora mostrándose con un formato de fecha corta, tanto para de la vista, en este caso como la vista de los datos, también para el caso de los gráficos que vamos a crear. Lo mismo hacer con la fecha de nacimiento, que también está con un formato de fecha larga. Podemos cambiarlo, indicarle que queremos un formato de fecha corta y lo aplicamos entonces a la tabla. Y ahora tenemos entonces las dos columnas, tanto la de la fecha de ingreso, fíjense que es un formato de fecha corta, y aquí ya he aplicado los cambios. Vamos a esperar que lo apliquen. De fecha de nacimiento como un formato en este caso también de fecha corta. Ok, fíjense, vamos a marcar aquí fecha de nacimiento nuevamente. Verifiquemos acá entonces que el formato seleccionado, que ahora sí, ya actualizó, y aquí tenemos entonces los datos con un formato de fecha corta. Fíjense que generalmente tenemos las columnas originales que tomamos de la base de datos, pero sin embargo nosotros podemos crear
columnas adicionales, por ejemplo, usando funciones como en Excel. Ejemplo, yo tengo la fecha de nacimiento, pero ahora yo quiero tener, en este caso, el año de nacimiento del trabajador para algún tipo de cálculo o tabla de los trabajadores por año. Entonces, en este caso, yo voy a indicarlo que en el menú modelado, su categoría cálculos, voy a indicarle que quiere una nueva columna. ¿Ok? Aquí tenemos una nueva columna. Y pienso que él va a crear una nueva columna dentro de la tabla. Que va a crear una nueva columna. Marcando la opción nueva columna, va a crear una nueva columna dentro de la tabla y va a permitir que esta columna pues sea el producto de una fórmula usando algunos campos, que puede usar unos campos lo existente. Por ejemplo, ahora fíjense que aquí aparece en la parte superior, tal igual que en Excel, aparece columna. Acá podemos cambiarle una vez el nombre de esa columna. Vamos a colocarle acá año nacimiento. Ok, y esa columna puede incluir una fórmula. En este caso va a ser igual. Fíjense que él usa las mismas funciones de Excel, o sea, funciones DAX, que son muy parecidas a las funciones de Excel, pero en inglés. Por ejemplo, si yo quiero saber el año en la fecha, en este caso el equivalente de año en inglés sería la función year. Sería igual al year de, ok, la función year, abro paréntesis, y aquí tenemos entonces los campos. Entonces sería el campo year, ok, abro paréntesis, y ahora voy a escoger la variable que sería fecha de nacimiento, F. Okay, fíjense que él tiene un autocompletar y aquí tenemos el campo nómina FNAS, que es la fecha de nacimiento del trabajador, que tomaría como campo. Y ahora cierro paréntesis para cerrar la función, la fórmula completa, perdón, enter, y ahora tenemos una columna que se llama año de nacimiento, que va a tomar solamente los 4 dígitos de la fecha. Fíjense, haciendo el proceso de cálculo, y ahora vamos a tener una columna nueva que va a ser la columna año de nacimiento del trabajador, que va a ser producto de la fórmula de la función year, de la fecha nómina trabajadores, campo fecha o FNAF. Ok, ahora fíjense que aquí tenemos el lado derecho, fíjense que aquí tenemos entonces el nuevo campo, se llama año nacimiento. Ok, como parte de los campos que tenemos ahora en nuestra tabla. Y acá la tenemos al final, año de nacimiento. Ok, de hecho, ella la colocó al final, pero al igual que en Excel, okay, después podemos cambiarla de lugar. Fíjense que acá la tenemos, entonces una vez que la creamos, acá vamos a buscarla acá hacia la derecha, año de nacimiento. Aquí tenemos entonces la columna, año de nacimiento, y aparece como un campo calculado, año de nacimiento. Y asimismo podemos hacer cálculos, por ejemplo, con diferentes campos existentes y creando campos, columnas calculadas. El elemento de columna calculada te permite crear después resúmenes en forma de gráfico con diferentes elementos. Por ejemplo, cantidad de trabajadores por año de nacimiento en una sucursal, o por un turno, o con un grado de introducción. Ok, otro ejemplo, otro ejemplo de un campo calculado puede ser inclusive creando un valor aritmético, por ejemplo, del sueldo. Yo quiero saber del sueldo, por ejemplo, cuánto sería el incremento, si vamos a dar un incremento a los trabajadores de acuerdo a algún tipo de reglamento o algún tipo de decreto, por ejemplo, de gobierno. Mira, a los sueldos más hay que darle un incremento. Entonces vamos a estudiar cuánto impacta el incremento en los diferentes elementos de la nómina, por sucursal, por grado, por categoría, por antigüedad. Entonces para eso creamos una nueva columna, y fíjense que igualmente él va a activar en este caso la barra de fórmulas de la hoja de cálculo. Aquí tenemos columnas igual, vamos a colocarle acá entonces el nombre de columna, se lo voy a cambiar entonces para indicarle que yo quiero ver acá cuánto es el incremento propuesto. Entonces la columna se va a llamar incremento, y la incremento va a ser igual a, abro paréntesis, okay, fíjense que acá no usa ningún tipo de función, sino simplemente va a ser un cálculo aritmético. Okay, como es uno de los campos existentes en la base de datos, entonces sería el sueldo, que es uno de los campos existentes en la base de datos. Buscar acá un momento aquí tenemos nómina sueldo, sería, entonces buscamos el campo, aquí tenemos entonces nómina del sueldo multiplicado
por, supongamos que el incremento va a ser igual a un 50%, sería entonces asterisco, o sea, por 0,50, cierro el paréntesis. Fíjense que me está dando un error de sintaxis porque el separador de decimales en este caso es una coma. Entonces vamos a colocarla acá, que el separador de decimales es una coma, entonces por 0,50, ok, enter, y él me va a decir entonces el incremento de cada sueldo equivalente a un 50% del sueldo actual. Okay, aquí comienza con el proceso del cálculo de la nómina de los 1000 trabajadores y me almacena también un nuevo campo personalizado con el nombre incremento, okay, a los datos ya existentes dentro de la tabla original que importamos desde Excel. Aquí tenemos del lado derecho, fíjense que el icono es un recuadro con el símbolo sumatoria, año de nacimiento, y aquí tenemos el otro campo calculado que es el incremento. Okay, entonces acá si nos revisamos hacia aquí, hacia la derecha, entonces tenemos entonces los campos que se han calculado. Aquí tenemos entonces hacia el final, aparte de los campos que existían, también tenemos entonces el nuevo campo incremento. Acá lo tenemos incremento. Y también tenemos el año de nacimiento como parte de la tabla de datos. Modelado, fíjense que el tipo de datos es tipo numérico decimal. Recuerden que podemos darle formato, en este caso, de divisa, ¿okay? O colocarle separadores de miles. En este caso, fíjense que se le colocaría separadores de miles a la columna seleccionada, que sería la de incremento. Esperemos acá un momento que haga el cambio en la columna y te refresque la pantalla para mostrarte ahora la columna con el dato actualizado, en este caso de incremento. Ahora si nos vamos hacia la derecha, vamos a revisar ahora si hizo el cambio ya. Y observen, aquí tenemos entonces el formato que sería el equivalente a Excel estilo millares. Fíjense que ahora parece mucho más ordenada la información. También lo podemos hacer con el sueldo. Si queremos aplicar el estilo millares de Excel, sería aquí el icono sería la coma, separadores de miles. Y observen que te redondearía los decimales a 2 dígitos y colocaría separadores para cada 3 dígitos enteros dentro de la tabla. Ok, aquí está haciendo el proceso para darle formato a la columna, ya la hizo. Ahora fíjense que los sueldos también aparecen ahora con un formato de separadores de entero y redondeado a 2 decimales. El sueldo, el incremento también que acabamos de calcular hace un momento.